Imagina por un momento que toda la historia que te enseñaron en la escuela es incompleta. Que hace más de 10.000 años, cuando se suponía que nuestros ancestros vivían en cuevas cazando mamuts con lanzas primitivas, existían ya sociedades capaces de construir templos monumentales, de organizar a miles de trabajadores, de tallar piedras con una precisión asombrosa y de observar las estrellas con conocimientos astronómicos que no deberían existir hasta milenios después. Durante generaciones, la arqueología occidental nos ha contado una historia lineal y ordenada. La civilización, nos dijeron, comenzó hace aproximadamente 6.000 años en Mesopotamia, con la invención de la agricultura y la escritura. Antes de eso, solo existían cazadores-recolectores nómadas sin organización compleja, sin arte sofisticado, sin arquitectura monumental. La narrativa era clara, sencilla y reconfortante. Pero cada vez más, esa narrativa se está desmoronando ante nuestros ojos. En las últimas 2 décadas, descubrimientos arqueológicos extraordinarios han comenzado a revelar algo inquietante. Estructuras megalíticas que no deberían existir. Ciudades sumergidas bajo océanos que se tragaron tierras habitables. Evidencias geológicas de catástrofes cósmicas que pudieron borrar civilizaciones enteras del registro histórico. Y la pregunta que resuena con cada nuevo hallazgo es inevitable y aterradora. ¿Cuántas veces ha florecido y colapsado la civilización humana en este planeta? La historia oficial siempre había relegado las leyendas de grandes diluvios, de civilizaciones perdidas y de catástrofes planetarias al reino de los mitos y las fantasías. Pero ¿qué ocurre cuando la ciencia comienza a confirmar lo que los mitos siempre susurraron? ¿Qué ocurre cuando la evidencia física, datada con precisión mediante radiocarbono, nos muestra que nuestros ancestros lograron hazañas arquitectónicas y culturales miles de años antes de lo que creíamos posible? Esto no es ficción. Esto no es pseudociencia. Esto es arqueología de frontera, geología de punta y una revolución silenciosa que está obligando a reescribir los libros de texto. Bienvenidos a la búsqueda de las civilizaciones preglaciares. Bienvenidos a un viaje que desafiará todo lo que creías saber sobre quiénes somos y de dónde venimos. En el sureste de Turquía, en una región árida y polvorienta que parece olvidada por el tiempo, se alza uno de los descubrimientos arqueológicos más revolucionarios de todos los tiempos. Su nombre es Göbekli Tepe, que en turco significa montículo panzudo, pero este nombre modesto no hace justicia a la magnitud de lo que representa. Imagina pilares de piedra caliza que pesan hasta 10 toneladas, tallados con relieves intrincados de animales salvajes. Zorros, escorpiones, serpientes, leones, toros y aves de presa emergen de la piedra con un realismo que corta la respiración. Estos pilares, organizados en círculos ceremoniales, fueron erigidos hace más de 11.600 años. Detente un momento y absorbe esa fecha. 11.600 años. Eso es aproximadamente 7.000 años antes de que se construyera la Gran Pirámide de Giza. Es casi 6.000 años antes de que surgiera la civilización sumeria, considerada hasta hace poco como la primera gran civilización de la humanidad. Göbekli Tepe no solo es antigua. Es imposiblemente antigua según todo lo que creíamos saber sobre la evolución de las sociedades humanas. Klaus Schmidt, el arqueólogo alemán que excavó el sitio hasta su muerte en 2014, describió Göbekli Tepe como una catedral en una colina. Pero esto plantea una pregunta vertiginosa. ¿Quiénes construyeron una catedral antes de que existieran pueblos, antes de que existiera la agricultura, antes de que la humanidad supuestamente hubiera desarrollado las estructuras sociales complejas necesarias para semejante empresa? La respuesta oficial es que lo hicieron cazadores-recolectores. Pero no cualquier cazador-recolector. Estas personas tuvieron que organizar cientos, quizás miles de trabajadores. Tuvieron que extraer bloques de piedra de canteras distantes, transportarlos kilómetros sin ruedas ni bestias de carga, y luego tallarlos con herramientas que aún hoy nos resultan misteriosas. Más aún, algunas de las piedras están alineadas con constelaciones. Esto sugiere conocimientos astronómicos sofisticados. Göbekli Tepe no es un accidente histórico. No es una anomalía aislada. Es evidencia tangible de que hace más de 11 milenios, en el umbral mismo de la última edad de hielo, existían sociedades humanas con capacidades que no deberían tener según nuestros modelos convencionales. Y si Göbekli Tepe existió, ¿qué más pudo haber existido que aún no hemos descubierto, o peor aún, que fue destruido sin dejar rastro? Pero el enigma se profundiza cuando consideramos algo aún más perturbador. Göbekli Tepe fue deliberadamente enterrado. Alrededor del 9º milenio antes de Cristo, alguien tomó la decisión consciente de sepultar estos magníficos templos bajo toneladas de tierra y escombros. ¿Por qué? ¿Fue un acto ritual? ¿Fue una respuesta desesperada a alguna catástrofe inminente? ¿O fue el último gesto de una civilización agonizante que intentaba preservar su legado para generaciones futuras? No lo sabemos.
Y esa incertidumbre es lo que hace que Göbekli Tepe sea tan fascinante y tan inquietante al mismo tiempo. Porque nos obliga a confrontar una verdad incómoda. Nuestra comprensión de la prehistoria humana está construida sobre cimientos frágiles. Y cada nuevo descubrimiento tiene el potencial de hacer colapsar toda la estructura. Ahora viajemos en el tiempo hasta hace aproximadamente 12.800 años. La Tierra estaba emergiendo lentamente de la última gran edad de hielo. Los glaciares que habían cubierto vastas extensiones de América del Norte y Europa comenzaban a retroceder. El clima se estaba calentando gradualmente. La megafauna, esos gigantescos mamíferos como mamuts lanudos, mastodontes y tigres dientes de sable, todavía vagaba por los continentes. Y las poblaciones humanas, aunque todavía pequeñas y dispersas, habían comenzado a desarrollar culturas más sofisticadas. Entonces, algo terrible sucedió. De manera repentina y violenta, las temperaturas globales cayeron en picada. El mundo se sumergió nuevamente en condiciones casi glaciales durante aproximadamente 1200 años. Este periodo se conoce como el Younger-Dryas, y durante décadas ha desconcertado a los científicos. ¿Qué pudo causar un retorno tan abrupto a condiciones de edad de hielo justo cuando el planeta se estaba calentando? La explicación tradicional involucraba cambios en las corrientes oceánicas. El deshielo masivo de los glaciares habría liberado enormes cantidades de agua dulce en el Atlántico Norte, interrumpiendo la circulación termoalina y provocando un enfriamiento global. Es una teoría plausible, pero incompleta, porque no explica todas las evidencias geológicas y arqueológicas asociadas con el inicio del Younger-Dryas. Aquí es donde entra en juego una hipótesis tan fascinante como controvertida: la hipótesis del impacto del Younger-Dryas. En 2007, un equipo de científicos liderados por Richard Firestone propuso algo revolucionario. Un cometa fragmentado, quizás de 100 kilómetros de diámetro, habría colisionado con la atmósfera terrestre hace aproximadamente 12.800 años. Los fragmentos no habrían dejado un único cráter masivo, sino que habrían explotado en el aire, generando múltiples explosiones atmosféricas devastadoras que habrían cubierto gran parte del hemisferio norte. Inicialmente, la comunidad científica recibió esta hipótesis con escepticismo extremo. Muchos investigadores argumentaron que no había evidencia suficiente. Algunos intentaron replicar los hallazgos originales y afirmaron que habían fallado. Durante años, la hipótesis estuvo al borde de ser completamente descartada. Pero entonces, algo notable comenzó a suceder. Nuevas evidencias comenzaron a acumularse. En 2024, investigadores de la Universidad de Carolina del Sur, liderados por el arqueólogo Christopher Moore, publicaron descubrimientos que fortalecieron dramáticamente la hipótesis. En sitios arqueológicos de Carolina del Sur, Maryland y Nueva Jersey, el equipo encontró cantidades extraordinarias de cuarzo con fracturas de choque, microesférulas magnéticas y platino, un metal extremadamente raro en la corteza terrestre pero abundante en los cometas. Estas fracturas de choque en el cuarzo son particularmente reveladoras. No son las fracturas paralelas típicas de los impactos que crean cráteres, sino patrones irregulares en forma de red que indican explosiones atmosféricas de baja altitud. Explosiones que no tocan el suelo pero que generan ondas de choque y calor capaces de fundir sedimentos, crear microesférulas y fracturar el cuarzo a nivel microscópico. Moore explicó que la presión necesaria para crear estas fracturas es comparable a colocar 75 elefantes sobre una moneda de 25 centavos. Es una presión tremenda que solo puede generarse mediante eventos cósmicos de alta energía. Y lo más significativo es que estas evidencias se encontraron distribuidas a lo largo de cientos de kilómetros, lo que sugiere un evento de escala continental, no un fenómeno local. Además, en los núcleos de hielo de Groenlandia, los científicos han detectado picos anómalos de aerosoles de combustión y amonio que coinciden precisamente con el inicio del Younger-Dryas. Esto sugiere incendios masivos a escala continental, exactamente lo que esperaríamos de múltiples explosiones cometarias que habrían incinerado bosques enteros en cuestión de horas. Imagina el escenario. Fragmentos de un cometa masivo penetran la atmósfera terrestre. No alcanzan a tocar el suelo, pero explotan a varios kilómetros de altura, liberando energías equivalentes a miles de bombas nucleares. Las ondas de choque arrasan con todo en un radio de cientos de kilómetros. Los incendios resultantes consumen vastas extensiones de vegetación. El humo y el polvo lanzados a la estratosfera bloquean la luz solar durante meses, quizás años. Las temperaturas globales caen en picada. Los ecosistemas colapsan. La megafauna, ya estresada por el cambio climático postglacial, es empujada al borde de la extinción. Y las poblaciones humanas. ¿Qué le sucedió a las poblaciones humanas? Si existieron sociedades relativamente avanzadas antes del evento, como sugiere Göbekli Tepe, es posible que muchas hayan sido completamente aniquiladas.
Los sobrevivientes habrían enfrentado un mundo transformado en un infierno helado, donde los recursos escaseaban y la supervivencia día a día era una batalla desesperada. Esta no es especulación salvaje. Es una hipótesis científica respaldada por evidencia física creciente y publicada en revistas revisadas por pares. Y si es correcta, tiene implicaciones profundas. Significa que la historia humana no es una línea ascendente continua de progreso. Significa que hemos enfrentado catástrofes globales antes y que civilizaciones enteras pueden ser borradas del registro histórico por eventos cósmicos sobre los que no tenemos control alguno. Pero aquí está la pregunta que debería mantenernos despiertos por la noche. ¿Podría volver a suceder? La respuesta es simple y aterradora. Sí. De hecho, los satélites militares han detectado más de 20 grandes meteoros explotando en la atmósfera desde 2001, con energías suficientes para ser confundidos con explosiones nucleares. Simplemente tuvimos suerte de que explotaran demasiado alto como para causar daños catastróficos. Pero como dijo Christopher Moore, es solo cuestión de tiempo antes de que nos alcance algo similar al evento del Younger Dryas. Ahora, si una catástrofe de esa magnitud arrasó con gran parte del hemisferio norte hace 12.800 años, ¿dónde buscaríamos evidencia de las civilizaciones que pudieron existir antes del evento? La respuesta lógica es bajo el agua. Al final de la última edad de hielo, el nivel del mar era aproximadamente 120 metros más bajo que en la actualidad. Vastas extensiones de tierra que hoy están sumergidas eran entonces costas habitables, valles fértiles y llanuras donde prosperaban ecosistemas ricos. Si las poblaciones humanas construyeron asentamientos en estas regiones costeras, como haría cualquier civilización racional que depende del comercio marítimo y los recursos oceánicos, entonces esos asentamientos ahora yacen bajo decenas de metros de agua en las plataformas continentales sumergidas de todo el mundo. Uno de los casos más fascinantes y controvertidos es el del Golfo de Cambay, ahora conocido como Golfo de Cambat, en la costa occidental de la India. En 2001, científicos del Instituto Nacional de Tecnología Oceánica de la India estaban realizando estudios rutinarios de contaminación cuando sus sonares detectaron algo extraordinario. A aproximadamente 36 metros bajo la superficie del agua, se extendía un área de estructuras geométricas que abarcaba aproximadamente 9 kilómetros de longitud. Las imágenes acústicas mostraron lo que parecían ser muros, plataformas rectangulares y formaciones que se asemejaban inquietantemente a las características arquitectónicas de ciudades antiguas. Una de las estructuras identificadas tenía dimensiones comparables al Gran Baño de Mohenjo-Daro, uno de los sitios más emblemáticos de la civilización del Valle del Indo. Otra plataforma rectangular medía 200 metros de largo por 45 metros de ancho, comparable en escala a la Acrópolis de Harappa. Pero lo más impactante vino con la datación. Un trozo de madera recuperado del sitio mediante dragado fue sometido a datación por radiocarbono en 2 laboratorios independientes. El Instituto Nacional de Investigación Geofísica en Hyderabad devolvió una fecha de 7190 a.C. El Instituto de Investigación de Sedimentología y Biogeoquímica en Hannover, Alemania, confirmó una fecha similar entre 7545 y 7490 a.C. Si estas fechas son correctas y si las estructuras detectadas son efectivamente obra humana, entonces estamos hablando de una ciudad que existió aproximadamente 9500 años antes del presente. Eso es 5000 años antes de las primeras grandes ciudades de Mesopotamia. Es más antiguo que Sumeria. Es más antiguo que el Egipto dinástico. Es más antiguo que todo lo que la arqueología convencional reconoce como civilización urbana. Graham Hancock, autor e investigador especializado en civilizaciones antiguas, declaró a la BBC en ese momento que si la evidencia se confirmaba, obligaría a reescribir completamente todo el modelo sobre los orígenes de la civilización con el que los arqueólogos habían estado trabajando. Ciudades de esta escala, dijo, simplemente no se conocen en el registro arqueológico hasta aproximadamente 4500 años atrás, cuando las primeras grandes ciudades comenzaron a aparecer en Mesopotamia. Sin embargo, aquí es donde la historia se complica. La comunidad arqueológica internacional recibió estos descubrimientos con un escepticismo saludable y, en muchos casos, con rechazo directo. Los críticos señalaron que la madera datada no tenía asociación directa con actividad humana. No había fragmentos de carbón vegetal, ni huesos, ni artefactos claramente identificables junto a ella. Argumentaron que en una región donde el nivel del mar había subido 120 metros desde el fin de la edad de hielo, encontrar madera antigua atrapada en sedimentos submarinos no era sorprendente. Bosques enteros habrían sido sumergidos por el aumento gradual del nivel del mar. Además, las formaciones geométricas detectadas por sonar no han sido excavadas arqueológicamente de manera sistemática. Fueron identificadas mediante técnicas de prospección remota,
pero sin excavación controlada es imposible determinar con certeza si son estructuras construidas por humanos o formaciones geológicas naturales que el sonar interpretó erróneamente. Este es un punto crucial que debemos subrayar. La arqueología submarina es increíblemente difícil y costosa. Las corrientes fuertes, la visibilidad limitada y los sedimentos acumulados durante milenios hacen que las excavaciones sean complejas. Y en el caso específico del Golfo de Cambay, las condiciones son particularmente desafiantes. El sitio no ha sido objeto de una investigación exhaustiva que cumpla con los estándares arqueológicos modernos, y hasta que eso suceda, las afirmaciones extraordinarias deben tratarse con cautela. No obstante, lo que sí sabemos es que en la cercana Dwarka, otro sitio submarino en la costa de Gujarat, excavaciones arqueológicas llevadas a cabo entre 1983 y 1990 revelaron estructuras sumergidas reales. Muros de piedra, anclas, pilares y sistemas de fortificación fueron descubiertos bajo el agua. La datación de estos restos es objeto de debate, con estimaciones que van desde 3.500 años hasta 1.500 años antes de Cristo, coincidiendo con la civilización del Valle del Indo o periodos posteriores. Dwarka es especialmente significativa porque está vinculada a textos antiguos. En el Mahabharata, uno de los grandes poemas épicos de la India, se describe una magnífica ciudad llamada Dvaraka, capital del reino de Krishna, que eventualmente fue tragada por el mar. Durante siglos, esto fue considerado pura mitología. Pero las excavaciones han demostrado que efectivamente existió una ciudad antigua en ese lugar, y que efectivamente quedó sumergida. Esto nos lleva a una reflexión profunda. ¿Cuántas de las historias que hemos relegado al reino de los mitos podrían contener núcleos de verdad histórica? Los relatos de grandes inundaciones son universales. Aparecen en el Génesis bíblico con Noé, en el épico de Gilgamesh sumerio, en las tradiciones hindúes con Manú, en las leyendas griegas de Deucalión y en innumerables mitos de culturas de todo el mundo que nunca tuvieron contacto entre sí. Durante generaciones, los académicos descartaron estas historias como meras alegorías o temores primitivos personificados. Pero ¿qué ocurre si son memorias culturales distorsionadas de eventos reales? ¿Qué ocurre si el rápido aumento del nivel del mar al final de la Edad de Hielo, combinado con posibles cataclismos como tsunamis generados por impactos de cometas o colapsos masivos de plataformas de hielo, realmente destruyó asentamientos costeros enteros y quedó grabado en la memoria colectiva de la humanidad? No estamos sugiriendo que existió una supercivilización globalizada al estilo de la Atlántida de Platón, con tecnología avanzada comparable a la nuestra. Eso sería una extrapolación sin fundamento. Pero lo que sí estamos sugiriendo, basándonos en evidencia arqueológica real, es que hace más de 10.000 años existieron sociedades humanas con capacidades arquitectónicas, organizativas y culturales mucho más sofisticadas de lo que la narrativa convencional reconoce. Göbekli Tepe es innegable. Está ahí, excavado, datado y estudiado. No podemos ignorarlo. Y si Göbekli Tepe existió en lo que hoy es el interior de Turquía, ¿qué otras estructuras similares pudieron existir en regiones costeras que ahora están bajo el agua? Regiones que eran mucho más habitables y ricas en recursos que las tierras altas áridas donde casualmente hemos encontrado los pocos sitios que sobrevivieron. Pensemos en Doggerland, la vasta llanura que conectaba Gran Bretaña con Europa continental y que ahora yace bajo el Mar del Norte. Durante miles de años fue un territorio fértil habitado por cazadores-recolectores del Mesolítico. Redes de pesca han dragado restos de herramientas, huesos de animales y evidencias de asentamientos humanos. Pero Doggerland quedó completamente sumergido hace aproximadamente 8.000 años, y con él se perdió quién sabe cuánta historia humana. O consideremos Sundaland, la extensa plataforma continental que conectaba las islas del sudeste asiático, incluyendo Sumatra, Java y Borneo, con el continente asiático. Durante la Edad de Hielo, Sundaland era tierra seca, un puente terrestre que facilitó las migraciones humanas hacia Oceanía. Pero con el aumento del nivel del mar, se convirtió en el archipiélago que conocemos hoy. ¿Cuántos asentamientos humanos quedaron sumergidos allí? ¿Cuánta historia se perdió bajo las aguas poco profundas del mar de Java y el estrecho de Malaca? La triste realidad es que probablemente nunca lo sabremos con certeza. Los entornos submarinos son hostiles para la preservación de materiales orgánicos. La madera se descompone. Los textiles desaparecen. Incluso las estructuras de piedra pueden ser erosionadas por las corrientes o enterradas bajo metros de sedimentos. Y las técnicas de prospección submarina, aunque han avanzado enormemente, son costosas y requieren años de trabajo meticuloso para producir resultados concluyentes. Pero el simple hecho de que tantas culturas antiguas conserven historias de grandes diluvios y ciudades perdidas debería darnos una pausa. Deberíamos al menos considerar la posibilidad de que algo real subyace bajo esas leyendas.
Y si ese es el caso, entonces nuestra comprensión de la prehistoria humana está peligrosamente incompleta. Entonces, ¿qué nos dice todo esto? ¿Qué imagen emerge cuando unimos todas estas piezas del rompecabezas? Göbekli Tepe demuestra que hace más de 11.000 años existían sociedades con capacidades arquitectónicas y organizativas que superan con creces lo que deberían tener según nuestros modelos convencionales. La hipótesis del impacto del Jahn-Gerdrias, respaldada por evidencia geológica y geoquímica creciente, sugiere que hace 12.800 años el hemisferio norte fue azotado por una catástrofe cósmica de proporciones apocalípticas. Y las ciudades sumergidas, aunque todavía envueltas en controversia y en necesidad de más investigación, plantean la posibilidad de que asentamientos humanos significativos existieron en regiones costeras que ahora están bajo decenas de metros de agua. Si estas tres líneas de evidencia convergen, el escenario resultante es inquietante pero plausible. Antes del fin de la última edad de hielo, cuando vastas regiones de las plataformas continentales actuales eran tierra habitable, florecieron sociedades humanas que desarrollaron culturas complejas, construyeron estructuras monumentales y acumularon conocimientos astronómicos y arquitectónicos. Luego, hace aproximadamente 12.800 años, un evento cataclísmico, posiblemente un impacto cometario fragmentado, devastó gran parte del mundo conocido. Los incendios masivos, el enfriamiento global abrupto, el colapso de ecosistemas y la posterior extinción de la megafauna crearon un escenario apocalíptico. Las poblaciones humanas que sobrevivieron enfrentaron un mundo transformado. Los asentamientos costeros fueron eventualmente sumergidos por el aumento del nivel del mar. Los conocimientos acumulados se perdieron o se fragmentaron. Las grandes estructuras quedaron abandonadas, enterradas o destruidas. Y cuando finalmente el clima se estabilizó, hace aproximadamente 11.700 años, los sobrevivientes tuvieron que reconstruir desde casi cero. Göbekli Tepe podría ser uno de esos intentos de reconstrucción, un último destello de una tradición cultural más antigua antes de que ella también fuera enterrada, literal y metafóricamente. Esta no es una narrativa de supercivilizaciones con tecnología extraterrestre o poderes místicos. Es una narrativa mucho más humana y, en cierto sentido, más trágica. Es la historia de pueblos que lograron cosas extraordinarias con las herramientas y conocimientos disponibles en su tiempo, solo para ser arrasados por fuerzas naturales sobre las cuales no tenían control alguno. Es la historia de conocimientos perdidos, de culturas olvidadas y de capítulos enteros de nuestra historia que fueron borrados del registro por el fuego, el hielo y el agua. Y quizás la lección más importante que podemos extraer de todo esto no es sobre el pasado, sino sobre el presente y el futuro. Vivimos en una época de sofisticación tecnológica sin precedentes. Hemos enviado naves espaciales más allá de nuestro sistema solar. Hemos secuenciado el genoma humano. Hemos construido redes de comunicación global instantánea. Nos sentimos poderosos, invencibles, dueños de nuestro destino. Pero la verdad es que seguimos siendo tan vulnerables a las fuerzas cósmicas y planetarias como lo fueron nuestros ancestros hace 12.000 años. Un asteroide o cometa lo suficientemente grande podría devastar nuestra civilización en cuestión de horas. El cambio climático inducido por nuestra propia actividad está alterando ecosistemas globales de maneras que apenas comenzamos a comprender. Erupciones volcánicas masivas, pandemias globales, colapsos económicos sistémicos, todos estos son escenarios plausibles que podrían hacer retroceder o incluso destruir todo lo que hemos construido. La pregunta que deberíamos hacernos no es si las civilizaciones pueden colapsar, sino cuándo y cómo. Y cuando miramos hacia atrás, hacia esos templos enterrados y esas ciudades sumergidas, deberíamos ver no reliquias curiosas de un pasado lejano, sino advertencias. Advertencias de que el progreso no es inevitable. Advertencias de que la historia no es una línea recta hacia adelante. Advertencias de que todo lo que construimos puede desaparecer en un parpadeo geológico si no somos cuidadosos, si no somos humildes frente a las fuerzas que nos rodean. Entonces, ¿qué hacemos con este conocimiento? ¿Cómo respondemos a la posibilidad de que nuestra propia historia sea mucho más profunda, más compleja y más trágica de lo que nos enseñaron? La respuesta debe ser continuar investigando, continuar excavando, continuar cuestionando. Cada nuevo descubrimiento arqueológico, cada nuevo núcleo de sedimento, cada nueva técnica de datación nos acerca un poco más a la verdad. Y la verdad importa. Importa porque nos define. Importa porque nos conecta con aquellos que vinieron antes que nosotros, con sus luchas, sus logros y sus fracasos. Importa porque nos recuerda que somos parte de una historia mucho más grande, una historia que se extiende decenas de miles de años hacia atrás y, si tenemos suerte y sabiduría, se extenderá miles de años hacia adelante. Los templos de Göbekli Tepe permanecen allí, bajo el sol implacable de Anatolia, susurrando secretos de una época que apenas comenzamos a comprender.
Las estructuras sumergidas del Golfo de Cambay yacen silenciosas bajo las olas, esperando que alguien con las herramientas y la determinación adecuadas desentrañe sus misterios. Y en los sedimentos de todo el mundo, las evidencias del Younger Dryas nos recuerdan que vivimos en un planeta dinámico, impredecible y ocasionalmente letal. Esta es nuestra herencia. Este es nuestro legado. Y es nuestra responsabilidad honrarlo, no con mitos románticos de Atlántidas perdidas, sino con ciencia rigurosa, con escepticismo saludable y con la voluntad de confrontar verdades incómodas. Porque solo entendiendo de dónde venimos realmente podremos comprender hacia dónde vamos y cómo podemos evitar repetir los errores del pasado. La búsqueda de las civilizaciones preglaciares no ha terminado. De hecho, apenas comienza. Cada año trae nuevos descubrimientos, nuevas técnicas, nuevas preguntas. Y cada respuesta que encontramos genera una docena de nuevas preguntas. Así es la ciencia. Así es el progreso del conocimiento humano. Lento, tortuoso, frustrante a veces, pero inexorablemente avanzando hacia una comprensión más profunda de quiénes somos y de qué somos capaces, tanto para bien como para mal. Así que la próxima vez que mires hacia el cielo nocturno, recuerda que hace 12.800 años, fragmentos de un cometa probablemente surcaron ese mismo cielo, portando destrucción y cambio. Y la próxima vez que camines por una playa, recuerda que bajo esas olas podrían yacer los restos de ciudades que fueron el hogar de personas no tan diferentes a ti, personas que amaron, lucharon, construyeron y soñaron, solo para ser olvidadas por la marea implacable del tiempo. Esta es nuestra historia. Compleja, misteriosa, aterradora y absolutamente fascinante. Y aún no hemos terminado de contarla.